Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Como demostró el flash crash de 1962, los inversores son irracionales y el mercado de valores es impredecible. ¿Cuánto puede perder una persona en 3 días? Bueno, si fuera un inversor bursátil que cayera en coma durante 3 días el 28 de mayo de 1962, podría haberse despertado sin ver casi ningún cambio notable en sus inversiones, pero también habría dormido todo el caos de la caída relámpago de 1962. Esta agitación de 3 días ilustra claramente lo extraño que puede ser el comportamiento de los banqueros de Wall Street, y cómo los inversores se guían más por su estado de ánimo que por los hechos reales. El 28 de mayo de 1962, el ambiente en Wall Street era claramente sombrío tras 6 meses de caída bursátil. Esa mañana se estaban realizando muchas operaciones, y la oficina central se retrasó en actualizar los precios de las acciones, ya que esto se hacía de forma manual. Los inversores se asustaron cuando se dieron cuenta de que solo podían conocer el precio real de una acción con un desfase de unos 45 minutos, momento en el que supusieron que el precio real había caído. En consecuencia, se apresuraron a vender sus acciones, lo que creó una espiral descendente en los precios. Sus expectativas se cumplieron por sí mismas, lo que provocó una caída que acabó con el valor de las acciones por valor de $20.000 millones. Pero así como las emociones desencadenaron el desplome, también ayudaron a avanzar en la recuperación. Los inversores consideraron de sobra conocido que el índice Dow Jones, que medía el valor de la bolsa en general, no podía bajar de los 500 puntos. Así que cuando el valor se acercó a ese límite, se desató un pánico de compra, ya que todos esperaban que los precios subieran. 3 días después del desplome, el mercado se había recuperado por completo. Después de este extraño suceso, todos buscaban explicaciones racionales. Pero lo único que se les ocurrió a los funcionarios bursátiles fue que el gobierno debía prestar más atención al clima empresarial imperante, es decir, al estado de ánimo y a las expectativas irracionales del mercado financiero. Esta irracionalidad inherente se traduce en la imprevisibilidad del mercado. De hecho, lo único que se puede predecir sobre el mercado es, para citar al famoso banquero J. P. Morgan, fluctuará. Los accionistas rara vez ejercen el poder que tienen a su disposición. ¿Quiénes crees que son las personas más poderosas de Estados Unidos? En teoría, deberían ser los accionistas. Sobre todo teniendo en cuenta que son propietarias de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, y estas empresas gigantes ejercen un poder tan grande en la sociedad estadounidense que muchos politólogos han sugerido que los Estados Unidos se parecen más a un sistema feudal oligárquico que a una democracia. Estas grandes corporaciones siempre están dirigidas por una junta directiva elegida por los accionistas, lo que les da a los accionistas el verdadero poder. Una vez al año, los accionistas se reúnen en una reunión anual para elegir al Consejo de Administración, votar sobre las políticas e interrogar a los ejecutivos que dirigen la empresa. Sin embargo, lejos de ser los eventos serios y dignos que podría imaginar, estas reuniones son por lo general una farsa total. Esto se debe a que la dirección de la empresa no cree realmente que los accionistas sean sus jefes. Dificultan que los accionistas asistan a las juntas al mantenerlas lejos de la sede de la empresa. En las reuniones, tratan de evitar que los accionistas se involucren hablando sobre el excelente desempeño y el futuro de la empresa. Esta táctica funciona con la mayoría de los accionistas. Lo único que hace que estas reuniones sean interesantes son los inversores profesionales que desafían al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a entablar un debate. Un ejemplo cómico se vio en la Junta de Accionistas de AT&T de 1965, cuando la inversora Wilma Sos reprendió al presidente de la Junta, Frederick Capel, e incluso le sugirió que consultara a un psiquiatra. Los inversores profesionales como Sos suelen poseer acciones en muchas empresas y, por lo tanto, quieren que rindan cuentas por sus acciones. En este caso, Sos luchaba por conseguir más mujeres en la junta directiva. Sin embargo, tratar de despertar a los inversores apáticos es una tarea ingrata. No hay nada más pasivo y obediente que un pequeño inversor al que se le dan dividendos con regularidad.
Si los accionistas ejercieran su poder con más frecuencia, la dirección de la empresa no podría simplemente hacer lo que quisiera. Gracias a Donald Walgemuth, puedes cambiar de empleador incluso si estás al tanto de secretos comerciales. Si un día recibieras una oferta de trabajo muy tentadora de un competidor de tu empleador actual, podrías aceptarla, ¿verdad? De hecho, tu derecho a hacerlo no siempre estuvo tan claro, y tienes que agradecer a un investigador científico llamado Donald Walgemuth por sentar el precedente que te permite hacer lo que quieras. En 1962, Walgemuth dirigió el Departamento de Ingeniería de Trajes Espaciales de la empresa aeroespacial B.F. Goodrich Company. El mercado de productos relacionados con el espacio creció rápidamente durante la carrera por la Luna, y Goodrich era el líder del mercado de trajes espaciales. Sin embargo, en ese momento, la empresa acababa de perder el contrato del ya famoso proyecto Apolo a manos de su principal competidor, International Latex. Por eso, cuando Walgemuth recibió una oferta de International Latex para trabajar en el prestigioso proyecto Apolo con más responsabilidad y un salario mayor, aceptó sin demora. Pero cuando Walgemuth les dijo a sus superiores de B.F. Goodrich que se iba, temieron que divulgara los secretos que había aprendido sobre la producción de trajes espaciales. Debido a este temor y al hecho de que Walgemuth había firmado originalmente un acuerdo de confidencialidad, B.F. Goodrich demandó a Walgemuth. Cuando el controvertido asunto llegó a los tribunales, surgieron dos cuestiones clave de naturaleza casi filosófica. Si alguien nunca ha incumplido un acuerdo ni ha mostrado la intención de hacerlo, ¿se pueden tomar medidas en su contra asumiendo que lo harán? ¿Debería prohibirse a alguien ocupar un puesto que lo tentaría a cometer un delito? En una decisión innovadora, el juez dictaminó que, si bien Walgemuth claramente estaba en condiciones de perjudicar a Goodrich al compartir lo que sabía, no podía ser declarado culpable de ello de forma preventiva y, por lo tanto, podía trabajar en International Latex. Esta decisión sentó el precedente de sentencias similares, lo que la convirtió en una gran victoria para los derechos de los empleados. En 1964, los especuladores atacaron la libra esterlina, y ni siquiera una alianza de banqueros centrales pudo defenderla. En la década de 1960, de todas las monedas del mundo, la libra esterlina británica era quizás una de las más prestigiosas debido a su antigüedad y alto valor. Por eso, cuando la libra fue atacada por los especuladores financieros en 1964, los banqueros centrales de todo el mundo se vieron obligados a defenderla. Las raíces del ataque se remontan a la Conferencia de Bretton Woods de 1944, cuando las principales economías del mundo decidieron construir un sistema de cambio monetario internacional en el que todas las monedas pudieran cambiarse a tipos fijos. Esto significaba que, para mantener estas tasas fijas, los gobiernos tenían que intervenir a menudo en el mercado cambiario mediante la compra o venta de divisas. En 1964, Gran Bretaña se encontró en dificultades económicas, tenía un gran déficit comercial. Los especuladores de divisas creían que Gran Bretaña no podía mantener los tipos de cambio fijos, y se vería obligada a devaluar la libra. En consecuencia, empezaron a apostar en contra de la libra en el mercado, querían que su valor cayera. Ante la amenaza no solo para la prestigiosa libra esterlina, sino también para el propio sistema cambiario internacional, una amplia alianza de responsables de la política monetaria dirigida por la Reserva Federal de los Estados Unidos organizó una defensa. Empezaron a comprar libras para contrarrestar la presión de devaluar la moneda. Al principio, parecía que la táctica estaba funcionando, y las primeras oleadas de ataques fueron rechazadas. Sin embargo, los especuladores persistieron y continuaron con sus ataques durante años. Finalmente, en 1967, la alianza no podía permitirse comprar más libras, y Gran Bretaña se vio obligada a devaluar la moneda en más del 14%. En retrospectiva, la guerra por la valoración de la libra esterlina no fue más que la primera señal de las deficiencias inherentes al sistema de Bretton Woods, que llegaría a su fin solo 4 años después, en 1971. La historia del Ford Edsel es el epítome del lanzamiento de un producto que salió mal. ¿Has oído hablar del Ford Edsel?
Originalmente pensado para ser el producto estrella de Ford a finales de la década de 1950, el automóvil no solo terminó siendo uno de los fracasos de producto más espectaculares de todos los tiempos, sino que también se lo cita con frecuencia como uno de los automóviles más feos de la historia. ¿Cómo pudo una empresa tan exitosa como Ford fracasar tan estrepitosamente? Por un lado, calculó completamente mal el mercado. En 1955, el mercado automotriz estadounidense estaba en auge. El ingreso disponible de las familias estaba aumentando, y la gente se interesaba cada vez más por los automóviles de precio medio, un segmento en el que Ford era débil. Fue entonces cuando la empresa comenzó a planificar el Ford Edsel. Lamentablemente, cuando se lanzó el Edsel en 1958, el mercado había dado un giro de 180 grados, una recesión económica y un cambio abrupto en los gustos de los consumidores habían hecho que la gente acudiera en masa a modelos de automóviles más pequeños y baratos. Una segunda razón del fracaso fue que los clientes tenían expectativas poco realistas sobre el automóvil. Ford había gastado $250 millones en la planificación del Edsel, lo que lo convertía en el proyecto más caro de la empresa hasta ese momento, un hecho que Ford promocionó ampliamente en su comercialización. Esto generó mucha expectación en torno al proyecto, por lo que cuando finalmente se lanzó el Edsel, los consumidores esperaban algo revolucionario. Sin embargo, se sintieron decepcionados al ver que, después de todo, el Edsel era solo otro automóvil de 4 ruedas. El tercer y último golpe del Edsel fue su mala construcción. Dado que Ford había dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a realizar investigaciones psicológicas para hacer que el automóvil fuera atractivo para su grupo objetivo, es decir, familias jóvenes con un ingreso disponible, se olvidó de ajustar el aspecto técnico del automóvil. En consecuencia, una vez lanzado el producto, los clientes encontraron varios fallos, que iban desde frenos poco fiables hasta una aceleración acelerada. Aunque el Edsel podría no haber sido un coche completamente inútil al final, simplemente no pudo cumplir con sus expectativas. El sistema federal de impuestos sobre la renta debería volver a su estado de 1913. Warren Buffett es una de las personas más ricas del planeta y, sin embargo, admite que su tasa impositiva es inferior a la de su secretaria, cuyos ingresos, naturalmente, son muy inferiores a los suyos. ¿Suena como una broma cruel? Bueno, es el ejemplo perfecto de lo injusto que es el sistema federal de impuestos sobre la renta de los Estados Unidos. Para entender cómo empeoró tanto, examinemos el desarrollo cada vez más retorcido del sistema desde su creación. En 1913, después de décadas de debate político, y de temores de que fuera equivalente al socialismo, el gobierno federal comenzó a imponer un impuesto sobre la renta. La razón era que su propia fuente de ingresos se había agotado mientras sus gastos aumentaban. Inicialmente, las tasas del impuesto sobre la renta eran bajas, y los principales contribuyentes eran los ciudadanos más ricos. Desde entonces, las tasas se han elevado continuamente, y la aplicación del impuesto se ha expandido a sectores más amplios de la población y, al mismo tiempo, se han creado cada vez más lagunas para los ricos. Hoy en día, las tasas del impuesto sobre la renta son generalmente bastante altas, y tienen el mayor efecto en la población de clase media. La forma en que el impuesto está estructurado hoy en día fomenta la ineficiencia. Por ejemplo, los autónomos suelen dejar de aceptar nuevos contratos a mitad de año solo para no obtener más ingresos porque, desde una perspectiva fiscal, tiene más sentido que ganar más. Además, el complicado sistema de lagunas ha hecho que la aplicación de los impuestos sea una batalla. El Servicio de Impuestos Internos, que recauda el impuesto, debe enfrentarse anualmente a un ejército de asesores fiscales y abogados ciudadanos cuya especialidad es eludir el código tributario. Se trata de un despilfarro colosal de recursos humanos por ambas partes. Sin embargo, lamentablemente, la reforma tributaria es políticamente inviable. Varios presidentes han intentado reformar el código tributario para convertirlo en algo más simple, pero todos han fracasado. El sistema actual simplemente favorece a demasiados ricos con demasiada influencia, y no quieren renunciar a sus ventajas, como que las ganancias de capital se graven menos que los ingresos salariales. Entonces, ¿cuál es la solución?
El sistema federal de impuestos sobre la renta debe restablecerse a su estado de 1913 para que podamos volver a intentarlo. El uso de información privilegiada finalmente se frenó tras el caso del Golfo de Texas de 1959. Imagina que tu tío trabaja para una empresa petrolera, y te llama un día para decirte que inviertas en las acciones de su empresa, ya que acaban de encontrar petróleo y solo lo anunciarán mañana. Parece que si compraras las acciones, podrías terminar cumpliendo condena por tráfico de información privilegiada, ¿verdad? Eso sería válido hoy en día, pero no necesariamente habría sido así antes del caso del Golfo de Texas. En 1959, una empresa minera llamada Texas Gulf Sulphur ganó el premio gordo en el desierto de Ontario, Canadá. Sus perforaciones preliminares de prueba indicaron que había cobre, plata y otros minerales en el suelo por valor de cientos de millones de dólares. Las personas que conocían el hallazgo decidieron guardar silencio al respecto, y compraron sigilosamente acciones en el Golfo de Texas. Y cuando los ejecutivos y otras personas informadas empezaron a comprar acciones, dieron instrucciones a sus familiares para que hicieran lo mismo. Cuando se difundieron rumores de que la empresa podría haber descubierto algo importante, Texas Gulf organizó una conferencia de prensa para restar importancia a los rumores y difundir la desinformación, ya que sus propios ejecutivos seguían comprando acciones. Cuando la empresa finalmente anunció la noticia de su hallazgo, el precio de las acciones se disparó, y todos los que habían comprado las acciones de la empresa se hicieron muy ricos. Si bien este comportamiento no se consideraba ético, ni siquiera según los estándares de Wall Street, las leyes sobre uso de información privilegiada nunca se habían aplicado adecuadamente antes. Sin embargo, esta vez, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, tomó medidas, acusó al Golfo de Texas de engaño y uso de información privilegiada. Este paso audaz sin precedentes enfureció a muchos inversores. En el juicio, el tribunal tuvo que decidir si los resultados de la prueba de perforación habían dejado claro o no el valor del hallazgo, y si los comunicados de prensa pesimistas posteriores de la empresa eran deliberadamente engañosos. Al final, el tribunal emitió un veredicto de culpabilidad junto con una declaración en la que afirmaba que había que ofrecer al público una oportunidad razonable de reaccionar ante cualquier noticia que pudiera afectar a los precios de las acciones antes de que las personas con información privilegiada de la empresa pudieran empezar a cotizar en acciones. A partir de entonces, se ha regulado el uso de información privilegiada, y Wall Street se ha vuelto un poco más limpia. La historia de Xerox demuestra con qué rapidez el éxito alcanzado puede desaparecer con la misma rapidez. A principios de la década de 1960, la fotocopiadora automática tuvo un gran éxito y el desarrollador del producto, Xerox, se convirtió repentinamente en el líder del mercado. Sin embargo, en tan solo unos años, la empresa sufrió una enorme caída. Echemos un vistazo a la montaña rusa de Xerox en 3 etapas. En primer lugar, hubo un éxito inicial contra todo pronóstico. Tradicionalmente, las personas no estaban interesadas en copiar documentos porque sentían que estaban robando contenido original. Además, el proceso era caro, ya que las primeras fotocopiadoras solo funcionaban con papel tratado especialmente. Por eso, cuando Xerox lanzó su primera fotocopiadora de papel normal en 1959, nadie esperaba una gran demanda del producto. Los fundadores de la empresa incluso llegaron a disuadir a sus amigos y familiares de invertir en la empresa. Sin embargo, en solo 6 años, los ingresos de la empresa se dispararon hasta alcanzar los $500 millones. En segundo lugar, hubo un período sostenido de éxito. Xerox adquirió tanta confianza que comenzó a invertir fuertemente en filantropía. Como es habitual en un éxito de la noche a la mañana, los propietarios querían mostrar su gratitud a quienes los habían ayudado, y utilizar su posición recién adquirida para influir en la sociedad. Por ejemplo, Xerox se convirtió en el segundo mayor donante de la Universidad de Rochester, que originalmente había ayudado a desarrollar la tecnología de fotocopias. Es más, los propietarios parecían preocuparse mucho por las Naciones Unidas. En 1964, gastaron $4 millones en una campaña televisiva de apoyo a la ONU tras ser atacada públicamente por políticos de derecha. En la tercera etapa,
Xerox se vio obligada a ver con qué rapidez el éxito puede convertirse en una derrota. Poco después de alcanzar la cima de su gloria en 1965, Xerox se dio cuenta de que estaba en problemas. La ventaja tecnológica que tenía sobre sus competidores había disminuido a medida que producían productos imitadores más baratos. Además, las nuevas inversiones en investigación y desarrollo no fueron efectivas, lo que dejó a la empresa atrapada. Estas 3 etapas son un ejemplo conmovedor de las muchas etapas por las que puede pasar una empresa en crecimiento. Afortunadamente para Xerox, sobrevivió a la 3ª etapa y sigue teniendo éxito en la actualidad. En 1963, la Bolsa de Valores de Nueva York rescató una agencia de corretaje para evitar una crisis financiera. A finales de 1963, la empresa de corretaje Ira Haupt Co. estaba en problemas. Ya no tenía suficiente capital para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, y hubo que revocar su membresía. La razón de esta situación era que la agencia de corretaje, que comerciaba con materias primas, había hecho un trato desastroso. Había comprado aceite de semilla de algodón y soja para entregarlo más adelante, y utilizó los recibos del almacén como garantía para pedir dinero prestado al banco. Desafortunadamente, resultó que los recibos habían sido falsificados y que el aceite no existía realmente. De repente, Ira Haupt Co. fue víctima de un fraude comercial a gran escala y no pudo pagar la enorme deuda. Tras reunirse con varios bancos, accionistas y la Bolsa de Nueva York, se descubrió que Ira Haupt Co. necesitaba $22,5 millones para volver a ser solvente. Para empeorar las cosas, toda la nación estaba presa del pánico, acababan de matar al presidente Kennedy y el mercado estaba en declive. Pero en lugar de permitir que Ira Haupt Co. quebrara, la Bolsa de Nueva York hizo algo sin precedentes, salvó a la agencia de corretaje. A la Bolsa de Nueva York le preocupaba que la quiebra de Ira Haupt Co. en una época de pánico nacional hiciera que la gente perdiera rápidamente la fe en sus inversiones y provocara una caída en Wall Street. Consideraban que el bienestar de la nación dependía de la supervivencia de la agencia de corretaje, por lo que trabajaron con las firmas miembros de la Bolsa de Nueva York y los acreedores de la agencia de corretaje para elaborar un plan para que Ira Haupt Co. pagara sus deudas. La propia Bolsa de Nueva York prometió $7,5 millones, casi un tercio de sus reservas totales. Junto con otros prestamistas, logró salvar a Ira Haupt. Es poco probable que volvamos a ver a la Bolsa de Nueva York tomar una medida tan audaz, pero en su momento evitó una crisis financiera en medio del pánico nacional. Los ejecutivos pueden culpar de acciones inmorales o delictivas a los errores de comunicación. Hoy en día, cada vez que una empresa se ve envuelta en un escándalo, afirman que nadie hizo nada malo, y que el verdadero culpable son los problemas de comunicación. Por ejemplo, si una empresa vierte residuos tóxicos en un acuífero, no es por codicia, sino porque la Junta no comunicó adecuadamente la nueva estrategia ambiental a los administradores locales. Un caso en el que se puso a prueba esta afirmación fue a finales de la década de 1950, cuando General Electric, G., se dedicó a fijar precios a gran escala. No menos de 29 empresas de electrónica se confabularon para fijar los precios de la maquinaria vendida por un valor de $1.750 millones, y más de $500 millones procedían de instituciones públicas. Por lo general, la reparación podría costarle al cliente hasta un 25% más que el precio normal. Cuando se descubrió que G era el cabecilla de los que fijan precios, el escandaloso asunto se presentó ante el tribunal y ante un subcomité del Senado. Si bien algunos gerentes se enfrentaron a multas y penas de prisión, no se acusó a ningún ejecutivo de nivel superior. ¿Por qué no? Afirmaron que todo se debía a un error de comunicación, los mandos intermedios habían malinterpretado sus instrucciones. Aparentemente, en ese momento, había 2 tipos de políticas aceptadas en G, las oficiales y las implícitas. Si los ejecutivos le dieron una orden sin rodeos, era una política oficial que debía seguir. Pero si te hacían un guiño mientras daban una orden, la interpretación dependía de ti.
Por lo general, se suponía que tenías que hacer exactamente lo contrario de lo que se decía, pero otras veces tenías que adivinar lo que el ejecutivo estaba insinuando. Y si no dedujiste lo que estaba implícito, serías tú el que tendría problemas. Por ello, a pesar de que G tenía una política que prohibía discutir los precios con la competencia, muchos directivos asumieron que no era más que un escaparate. Pero una vez que llegaron a los tribunales por la fijación de precios, se dieron cuenta de que no podían culpar a los ejecutivos. Esta historia nos muestra que los ejecutivos pueden, de hecho, utilizar los problemas de comunicación para eludir la responsabilidad por todo tipo de ilegalidades. El propietario de Piggly Wiggly, el primer supermercado de autoservicio del mundo, casi lo mata en una batalla bursátil. A menos que vivas en el sur o medio oeste de los Estados Unidos, es probable que nunca hayas oído hablar de Piggly Wiggly. De cualquier manera, en 1917, patentó el concepto de supermercado de autoservicio. Fue el primer supermercado que, por ejemplo, proporcionó a los compradores carritos de compra, puso etiquetas con precios en todos los artículos y puso puestos de caja. Piggly Wiggly sigue funcionando hoy en día, pero es relativamente desconocida debido a las acciones de su excéntrico propietario Clarence Saunders, quien hizo todo lo posible para luchar contra la especulación financiera. En la década de 1920, Piggly Wiggly se expandió rápidamente por los Estados Unidos. Pero cuando un par de franquicias de Nueva York quebraron en 1923, algunos inversores trataron de aprovecharse de ello iniciando una redada bajista contra Piggly Wiggly. Una redada bajista es una estrategia en la que los inversores realizan inversiones que solo generan beneficios si el precio de las acciones de una empresa cae y, luego, hacen todo lo que está a su alcance para forzar la caída del precio de las acciones. En el caso de Piggly Wiggly, alegaron que toda la empresa estaba en problemas debido al fracaso de las franquicias de Nueva York. Saunders estaba furioso y quiso dar una lección a Wall Street. Comenzó un intento de acorralar las acciones de Piggly Wiggly, lo que significaba que quería volver a comprar la mayoría de ellas. Y casi lo consiguió. Anunció públicamente que compraría todas las acciones existentes en Piggly Wiggly y, tras pedir grandes préstamos, consiguió volver a comprar el 98% de las acciones. Esto hizo subir el precio de las acciones de $39 a $124 por acción, una catástrofe para los bajistas, que se enfrentaron a enormes pérdidas cuando el precio subió. Sin embargo, los asaltantes lograron convencer a la bolsa de valores de que les concediera una prórroga en el pago. La posición de Saunders no era sostenible debido a sus deudas y, finalmente, sufrió pérdidas tan grandes que se vio obligado a declararse en quiebra. Si tan solo Saunders hubiera tenido más influencia en la bolsa de valores, estarías deambulando por los pasillos de un Piggly Wiggly en lugar de comprar en una gran tienda como Walmart. El ejemplo de David Lilienthal demuestra que la inteligencia empresarial y una conciencia limpia pueden coexistir. Cuando un burócrata gubernamental muy influyente se lanza al mundo empresarial, y aprovecha sus antiguas conexiones con el gobierno para ganar dinero, es probable que mucha gente lo acuse de traidor. Pero en el caso de David Lilienthal, esta no sería una acusación apropiada. En la década de 1930, Lilienthal fue una buena funcionaria pública bajo el gobierno del reformista presidente Roosevelt. Luego, en 1941, fue nombrado presidente de la Autoridad del Valle de Tennessee, una entidad encargada de desarrollar y distribuir energía hidroeléctrica barata en áreas que los proveedores privados no cubrían. Más tarde, en 1947, fue el primer presidente de la Comisión de Energía Atómica, haciendo hincapié en la importancia del uso civil pacífico de la energía nuclear. Y, cuando finalmente dejó el cargo público en 1950, fue honesto acerca de su motivación para la mudanza, y dijo que quería ganar más dinero para poder mantener a su familia y ahorrar para su propia jubilación. Una vez que ingresó al sector privado, Lilienthal también demostró ser un hombre de negocios comprometido. Su experiencia en el campo de la energía lo hizo idóneo para la industria minera y, como quería experimentar las pruebas del emprendimiento, se hizo cargo de la empresa Minerals and Chemical Corporation of America, que estaba gravemente debilitada. Logró resucitar la empresa al borde del fracaso y, como resultado, ganó una pequeña fortuna.
Su nueva línea de trabajo también influyó en sus propias opiniones. Escribió un controvertido libro sobre por qué las grandes empresas son importantes para la economía y la seguridad de los Estados Unidos. Sus antiguos colegas del gobierno lo acusaron de traidor, pero Lilienthal simplemente estaba muy comprometida con ambas caras de la moneda. Finalmente, Lilienthal decidió que quería lo mejor de ambos mundos y, en 1955, fundó la Corporación de Desarrollo y Recursos, una consultora que ayudaba a los países en desarrollo a llevar a cabo importantes programas de obras públicas. Este último esfuerzo demuestra que Lilienthal es realmente el hombre de negocios ideal, responsable en igual medida ante los accionistas y ante la humanidad.